minutos de la mañana. Estamos en vivo en esta jornada de miércoles. Avanzamos con invitados. Recibimos ahora a Dani González, vicepresidente de la Federación Campesina de Venezuela. Hay varios temas que queremos tocar con este importante sector de, bueno, la producción nacional, que evidentemente se ve afectada también por toda la complejidad política del país. Bienvenido, buenos días. Bienvenido. Bueno, ¿cómo está el sector campesino? Excelente. Bueno, queremos darle este día un saludo a todo este sector especial, el sector campesino productor, el cual entendemos en este momento tenemos una gran responsabilidad. Venimos también a informar de algunas cosas que estamos haciendo dentro de la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela. Después de 74 años de fundada esta organización, desde el año 1947, hoy en día nuevamente se perfila como la organización más grande, la que más aglutina organizaciones campesinas, de pescadores, profesionales y técnicos que están dando lo mejor de sí para un planteamiento general que le vamos a hacer al Estado venezolano, al gobierno venezolano. ¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido que atravesar, por lo menos en este último tiempo, o este año, considerando la pandemia también por COVID-19? Efectivamente, bueno, hoy en día podemos recoger en los medios nacionales, desde los gremios productivos, la necesidad básica está ahorita el tema de los combustibles. Se hace muy necesario establecer un plan de acción inmediata para el abastecimiento del combustible para poder llevar adelante el tema de la producción agrícola en este ciclo de invierno. Es importante hacerlo y es hacerlo con el Estado, con el gobierno. ¿Y cómo lo han venido resolviendo hasta ahora? Fíjate, los diferentes gremios que tenemos compromiso y además con el sector productivo, con los gremios a nivel nacional, estamos pidiéndole al Estado venezolano, al gobierno, en este caso FEDENAGA, FEDEAGRO, la Federación Campesina y todas las organizaciones medianas y pequeñas en los territorios, bueno, solicitándole al Estado, bueno, preste la atención debida para este plan para abastecimiento seguro. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Se están abriendo los canales, puedo decirlo en este momento, pero sin embargo nosotros venimos de un recorrido de al menos en los últimos 15 días por 8 estados del país y bueno, ya hemos venido registrando una situación bastante dramática, hay que decirlo. Nosotros estamos haciendo este llamado directamente al gobierno porque venimos de constatar, sobre todo en el eje llanero, la necesidad del abastecimiento oportuno al sector productivo. Es necesario hacerlo. Bueno, como usted sabe, ayer la Asamblea Nacional anunció la designación y juramentó además los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Y me encontraba en Twitter una pregunta interesante, decía que para cuándo se atendía, por ejemplo, el tema del salario, ¿no? Y pongo este tema sobre la mesa para entender un poco la realidad que vive Venezuela en cuanto a las prioridades. Sabemos que el tema económico, alimentario es prioridad para Venezuela y el papel del campesino venezolano es muy importante en ese desarrollo productivo. ¿De qué manera se puede estimular al campesino desde la ley, me refiero a la Asamblea Nacional, para que se hagan las modificaciones necesarias que permitan un ajuste y garantías para el trabajo de la tierra? Fíjate, en principio queremos saludar ese hecho político, ¿no? Que es importante para todo el país, para todos los venezolanos, el hecho que se haya nombrado un nuevo CNE, unos nuevos rectores que están hoy tendrán la tarea pues en adelante y nosotros saludamos y felicitamos y reconocemos además necesariamente el proceso de la reinstitucionalización de la sociedad venezolana. Eso es un punto importante. Desde la Federación Campesina, si remontamos años atrás, cuando esta organización fue fundada en el año 1947, se fue creada con sindicatos de trabajadores obreros. Hoy en día, en su mayoría, la componen con movimientos campesinos, movimientos de pescadores, profesionales y técnicos. Y efectivamente también estamos siendo golpeados dentro de la estructura del salario, pues, dentro del trabajador. El trabajador del campo es una persona hoy en día muy reprimida económicamente, porque no hay una política constante, clara, que permita en lo que nosotros hemos llamado la nueva ruralidad de Venezuela establecer políticas que vayan en mejoramiento pues, de esa realidad. Es dramática. Es dramática. Además hay una gran deserción del campo venezolano, producto de esa cosa que se ha creado pues, con el tema de la pandemia, con el tema de no haber una política consona que vaya a mejorar pues, las condiciones laborales
del campesino en Venezuela. Ahora, en el tema del campesino, evidentemente necesita estímulo, apoyo, financiamiento. ¿Cuáles son los planes que se pueden desarrollar entendiendo la complejidad económica del país? Prácticamente los bancos no están dando créditos, además que la situación inflacionaria de Venezuela lleva a que un crédito se vuelva nada en pocos meses. Entonces, desde el gobierno, ¿qué se pudiera hacer para que el campesino pueda, digamos, recuperar ese papel tan importante que tiene en el trabajo del campo? Por supuesto, fíjate, nosotros le hemos dicho en todos los espacios donde hemos sido convocados con los diferentes niveles de las instituciones del gobierno, nosotros somos parte de la solución. En la Federación Campesina somos parte de la solución y no parte del problema. Nosotros estamos ahorita terminando de configurar una comisión o una delegación nacional de esta organización que tenemos la intención firme de ir a China a hacer un planteamiento directamente a la Academia de Ciencias Agrícolas de ese país. También tenemos canales ya abiertos con algunos empresarios y algunas asociaciones de la Argentina, igualmente el Brasil. Estamos en esta semana, bueno, empezar a agilizar todo lo que tenga que ver con Cancillería. Para eso queremos pedirle el apoyo directamente al presidente Nicolás Maduro, que nos ayude en cómo organizamos conjuntamente con las instituciones del Estado esa delegación internacional que tendrá, entre otras cosas, la responsabilidad de alcanzar algunos convenios que es posible hacerlo hoy a través de la Federación Campesina, que es una organización que ya hemos dicho, pues tiene más de 74 años de fundada y tiene a bien su reconocimiento dentro de los órganos multilaterales internacionales. Pues. Quisiéramos también conocer cómo está el tema de la tenencia de la tierra de los campesinos venezolanos. Hay una ley de tierras, en determinado momento el presidente Chávez otorgó títulos de propiedad para, bueno, que se pudiera trabajar y que pueda haber una seguridad también desde el punto de vista jurídica para el campesino venezolano. ¿Hay en este momento procesos de entrega de títulos de propiedad de tierra? Sí los hay. Sí los hay, pero a su vez también hay alguna afectación, pues nosotros hemos denunciado, aquí está la ley y nosotros defenderemos esta ley en todos los aspectos. Fíjate, en el estado Barinas nosotros pudiéramos, y lo decimos concretamente, venimos de registrar una realidad allí dramática con el tema de las invasiones a la propiedad privada. Nosotros nos reunimos en ese estado con algunas asociaciones de productores individuales y hemos recogido una serie de hechos de denuncia que vamos a consignar efectivamente ante las instituciones del Estado y a través de la Secretaría de la Asamblea Nacional. Creemos que es conveniente, ¿por qué? O pertinente. Porque en este caso, a través de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, se ha convocado a los factores de la oposición. Pero también hemos solicitado nosotros los gremios, los representantes, los empresarios, participar de ese diálogo y además participar haciendo propuestas concretas. Entonces nosotros nos demarcamos desde la Federación Campesina con todos los grupos o aquellos grupos que al margen de la ley pretenden atropellar esta ley o la Constitución. Atropellando o invadiendo la propiedad privada. Nosotros creemos que hoy más que nunca, entonces el sector privado tiene que venir a trabajar conjuntamente de la mano con el Estado venezolano para entonces dinamizar la economía y fortalecer el aparato productivo. ¿Quiénes están invadiendo? Fíjate, nosotros, y lo vamos a decir con toda responsabilidad en este canal, nosotros tenemos que señalar aquí a la señora Lesbia Solórzano, que es la que ha sido encargada últimamente de promover un grupo de personas que al margen de la ley van invadiendo algunas unidades de producción en ese estado. Es lamentable el hecho, de verdad. Nosotros creemos que las instituciones del Estado, en este caso, deben tomar cartas en el asunto y establecer las responsabilidades jurídicas y penales que tengan que establecerse. Pero es que no se puede seguir permitiendo que personas ajenas al gobierno, en nombre de esta ley, además en nombre del campesinado venezolano, que le han hecho daño, ustedes quienes promueven las invasiones, quienes promueven este tipo de actividad al margen de la ley, le están haciendo daño al hombre, a la mujer campesina, que el hombre y la mujer campesina se caracteriza por ser una persona, en primer lugar, trabajadora,
trabajadora, honesta, decente y respetuoso de las leyes. Por eso es que nosotros venimos y estamos denunciando estos hechos que lamentablemente han hecho este grupo de personas. Usted se refiere al estado Barinas, en este caso. Al estado Barinas particularmente, y en el estado Anzoátegui hay otro caso muy particular que ya tiene conocimiento el presidente del Instituto Nacional de Tierra. Nosotros esperamos en pocos días podernos reunir con ellos, donde hay un caso muy particular en el municipio MacGregor, en la parroquia Tomás Alfaro Calatrava del sector Barbacote. El señor David Hernández sabe muy bien a qué me refiero. ¿Quién es Lesbia Solórzano? Lesbia Solórzano es una mujer pseudo dirigente del movimiento campesino que lamentablemente pues el hecho que usted se tome una foto con un dirigente, un alto político de este país, no es patente de corso para que usted desconozca la ley o, peor aún, trate de aplicarla o aceptarla como usted quiera, ¿no? No es así. Yo creo que las leyes están verdaderamente, totalmente claras aquí en este país. Estamos en un país totalmente democrático, donde las garantías son para todas y todos los venezolanos, y en esa posición nosotros nos enmarcamos. Desde la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela creemos que es importante en este momento, entonces, que el sector privado, pero el sector productivo, además que produce, que pudiéramos demostrar con cifras, con láminas, defender esta posición. Lo ha dicho el diputado Nicolás Maduro Guerra, las mafias campesinas. Yo sé que el diputado Nicolás Maduro Guerra en este momento maneja información tan precisa como la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en este momento quienes les han hecho daño a través de esa acción inadecuada al sistema productivo. Tenemos esa Dani, tenemos que hacer una pausa en la conversación, pero cuando regresemos seguimos ampliando otros aspectos de este tema tan importante. Nos acompaña la Federación Campesina de Venezuela, su vicepresidente Dani González. Hablamos de las dificultades que tienen que atravesar los campesinos venezolanos, incluso las invasiones también que han sido tan sonadas en estos últimos días. Ha denunciado un caso en Barinas y un caso en el estado Anzoátegui. Regresamos. 7:32 minutos de la mañana, estamos en vivo por Globovisión, transmitimos Primera Página, conversamos con Dani González, vicepresidente de la Federación Campesina de Venezuela. Ha hecho importantes denuncias en relación con invasiones que se estarían realizando en el estado Barinas y en el estado Anzoátegui, vinculados con algunas fincas y, bueno, tierras de campesinos. Le preguntaba fuera de cámara precisamente cómo se desarrollan estas invasiones, o sea, cuál es el hecho, cómo se ve cuando este tipo de organizaciones que usted denuncia llegan a una propiedad a invadirla. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen? Fíjate, el tema de la organización es importante y nosotros saludamos y felicitamos el proceso de reinstitucionalización que está avanzando en este momento la sociedad venezolana. ¿Por qué? Porque no es posible que una persona utilizando las necesidades en muchas veces de la familia campesina, el derecho a obtener la tierra, que esta ley lo establece y además lo garantiza. Nosotros tenemos que estudiar muy bien esta ley. Lo garantiza, pero hay personas que al margen de esta ley, basado en intereses económicos y políticos en los territorios, entonces promueven las invasiones a la propiedad privada. Esa es la verdad, una de ellas. Entonces, en ese contexto, crean un movimiento, muchas veces ni siquiera se registra, y entonces en nombre del gobierno o de esta ley pretenden entonces invadir las propiedades privadas. Y en detrimento del aparato productivo, porque cada vez que usted invade una propiedad privada, usted está negando el hecho que ahí se produzca, que se ejerza la actividad productiva y además se genera entonces el tema de los alimentos. Sobre este mismo tema hay comentarios en Twitter. Por ejemplo, José Gregorio Parada le dice: ahora Solórzano es la que invade las tierras privadas y el gobierno lo que ha invadido le ha robado a la gente con que con esfuerzo ha logrado de obtener sus propiedades. Ahora el gobierno es un santo. Precisamente este tema de la expropiación en determinado momento y la ocupación, nos lo dice José Gregorio Parada. ¿Qué responder? Mira, nosotros le podemos decir objetivamente a José Gregorio Parada, aquí los procesos de expropiación que se hicieron o que ustedes han malinterpretado, bueno, son claros, pues. Habían unidades de producción sencillamente que no estaban en función de los intereses del pueblo venezolano. Hoy en día, en una política de diálogo
y paz, como se ha denominado actualmente en el contexto político en el cual estamos, se ha convocado todos los actores políticos, pero además todos los actores productivos, del nivel productivo del primario, pasando por los sistemas de procesamiento y distribución de alimentos. Todos están participando en esta mesa de negociación y diálogo. Es posible que entonces de aquí en adelante podamos entendernos de una mejor manera. Hay otro comentario, Manuel Salinas dice, en Vallecito, Mérida, invadieron tierras agrarias y el gobernador no hace nada, es un silencio cómplice. ¿Tiene conocimiento de este caso en Mérida? Hay algunos casos de Mérida que nosotros hemos registrado y además aprovechamos y anunciamos pues nuestra gira continúa la semana próxima a los estados andinos, al eje andino, al Táchira, a Mérida y a Trujillo también donde vamos a estar. Juan Ojeda dice, al invitado, lamentablemente esa es la política que se ha utilizado en los últimos 20 años a nivel nacional. Bueno, creemos que este momento político nos va a permitir entre todos los venezolanos hacer las rectificaciones y las correcciones que tengan que hacerse. Yo creo que es necesario además. ¿Se equivocó el gobierno expropiando? Es posible que hayan habido algunos excesos, nosotros pudiéramos decir en este momento, ¿no? Pero nunca es tarde. Nosotros decimos que nunca es tarde para reconocer los errores. Y lo importante cuando se comete algún error es rectificar. Y este gobierno está dispuesto a rectificar. Diputados del chavismo que han estado aquí en este mismo programa han dicho que se está estudiando la posibilidad de regresar las empresas o propiedades que fueron expropiadas a sus dueños originales. Se está manejando una hipótesis de por lo menos convocarlos a todos y además todos los que estén aquí en Venezuela, pues por supuesto, en primer lugar, todos los que estén en Venezuela y que tengan ese sentido patriota, nacionalista de trabajar y de construir, nosotros y del gobierno, pues pudiera en este momento hacerlo. Denis Pernía dice, buenos días, ¿cómo combatir delincuencia e invasiones si no es controlado por quienes tienen esa responsabilidad? Mano dura de la ley detiene a los ilegales. Fíjate, Denny, yo creo que en este momento el Estado venezolano y el gobierno tiene una gran decisión y nosotros la aplaudimos y la acompañamos de la Federación Campesina. Nosotros hemos dicho, vamos a defender los intereses del sector campesino y de las campesinas y los campesinos de Venezuela, pero los que están enmarcados aquí en esta ley. Lo que establece el gobierno nacional como política de Estado, pero no vamos a estar nunca en acuerdo jamás con grupos que al margen de la ley pretendan entonces ir en detrimento del aparato productivo. Ramón Ramos dice, ¿qué financiamiento han conseguido a través de su gestión en la Federación para el Campesino Venezolano? Fíjate, nosotros hoy en día, la Federación Campesina, nosotros tenemos que decirlo, estamos en las 23 dependencias federales, estamos en más de 237 municipios de este país, tenemos una actividad política constante de recorrer, pero también estamos atendiendo los llamados y las reuniones del Ministerio a través de las políticas de Estado. Ellos están hablando, el ministro Castro Sotelo ha hablado de 720.000 hectáreas. Nosotros estamos dispuestos a asumir una cuota de ese programa especial. Pero sin embargo hemos ido haciendo también algún esfuerzo con el sector privado, nacional e internacional, para de alguna manera coayudar en la necesidad de la producción de alimentos en este momento. Bolívar Divisa le pregunta, si le digo 9 de cada 10 campesinos hoy, 5 de mayo, están muy disgustados con el gobierno por haber fallado en sus políticas agrarias, ¿cómo usted lo discreparía? ¿Está de acuerdo con esto? ¿9 de 10 en contra del gobierno? Hay un número importante, no hay que negarlo. Las fallas han venido de parte y parte. Yo creo que el movimiento campesino también hemos fallado en el tema de la organización y nosotros estamos ahorita haciendo un gran esfuerzo en el tema organizativo porque es la única manera de mostrarle al Estado, en este caso al gobierno venezolano, la disposición y el compromiso sobre todo. Entonces, a partir de allí yo creo que vamos a hacer un gran equipo para trabajar en función de la producción. Juan Carlos Valerón. ¿Y cómo hace un pequeño o mediano productor para acceder a un crédito? Porque la banca privada no da créditos por el encaje legal muy alto y los créditos del Estado los acaparan los grandes productores. ¿Cómo se siembra así? Fíjate, hoy desde la Federación Campesina estamos estudiando la posibilidad de presentar un proyecto al gobierno nacional para lo que tiene que ser las asignaciones de crédito a través de la cartera crediticia de la banca pública y de la banca privada. Es necesario avanzar en una política clara que además permita visibilizar o proteger al pequeño y mediano productor. ¿Se está sembrando en Venezuela en este momento? El sector privado lo está haciendo en este momento, sí lo está haciendo, con mucha dificultad, pero allí está pues. Hay otra pregunta, las tierras expropiadas, dice Josué Barrios, e invadidas en el mandato de Chávez están hoy abandonadas y eran productivas. ¿Es la culpa del gran abrazo agrícola y ganadero?
Fíjate, hay cosas que nosotros les estamos diciendo directamente ahorita al gobierno, es la necesidad pues, de revisar sobre todo las más de 3 millones de hectáreas que se han entregado a través de esta ley y a través de los procesos, los diferentes procesos y a través de los distintos presidentes que han tenido el Instituto Nacional de Tierra. Entonces, revisar las entregas de las tierras, paralizar la entrega de tierra y revisar ya todo lo que hemos entregado y determinar en la realidad o en el contexto real qué es lo que está productivo y qué es lo que no. Y en ese sentido, bueno, accionar un nuevo avance del proceso. Mismo tema de la productividad. Buenos días, dice Luis Hernández. El invitado tendrá a la mano las cifras de productividad de las tierras expropiadas a Diego Arria y Franklin Brito, ya que según ellos sí trabajan. Es precisamente lo que acabamos de decir. Pues nosotros creemos que es necesario en este momento hacer una revisión de las unidades que fueron en algún momento expropiadas o de las tierras que a través de con políticas agrarias fueron entregadas a las organizaciones campesinas. Entonces revisemos para replantear entonces una política sana, sincera y además concreta. Ramón Ramos pregunta, ¿qué asistencia técnica se le está brindando a los productores agropecuarios del sector campesino? Nosotros, fíjate, yo creo que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Tierra, tiene una sana intención, que es importante, pero no lo es todo. Yo creo que debemos ir muchísimo más allá. Yo creo que debe haber una política de acuerdo a la necesidad real. Hoy en día Venezuela requiere o tiene la necesidad real de producir alimentos. Nosotros tenemos una dificultad alimenticia dentro de la población y hay que subsanarla. Y subsanarla es convocar a los actores, y en este caso la Federación Campesina, ponemos todo a la orden de nuestro músculo, nuestro compromiso y nuestro trabajo para ello. Nos preguntan, ¿el programa Primera Página le dará derecho a réplica a la dama señalada por el entrevistado? Sería justo escuchar su lado de la historia, bien interesante, es así. Por supuesto, además yo lo pido y además queremos que ella venga y defienda lo que nosotros hemos denunciado en Barinas, que además nos parece dramático. Otro comentario, dice buenos días al invitado, ¿dónde se le puede ubicar? Porque hay invasores que bandas acosan a una comunidad en nombre del gobierno. Nosotros vamos a dejar aquí con los compañeros del canal de producción nuestras redes sociales, nuestro número de teléfono. Además estamos en la sede nacional de la Federación Campesina, detrás de la maternidad de Concepción Palacio en Caracas, Venezuela. ¿Y tienen algunas oficinas en el resto del país? Sí, en todo el país nosotros, la Federación Campesina tiene... Las redes sociales las puede decir si quiere, sin problema. Por supuesto. Nos pueden ubicar por Twitter, @Dannimec. Allí nos pueden enviar cualquier inquietud y nosotros con gusto vamos a responder. ¿Cómo se escribe? @DanniPisoMec. Luis Eduardo pregunta, ¿por qué siguen apoyando al gobierno si no hay producción en el país? ¿Cómo logran financiar y producir al pueblo? Mira, el tema del apoyo del gobierno no es lo que realmente nosotros determina la participación política en un sector o no. Nosotros creemos que es importante organizar primero al pueblo y nosotros lo estamos haciendo desde la Federación Campesina. Hoy en día el sector campesino puede decir que tiene representantes genuinos que emergen de este sector y para ello estamos nosotros entonces preparándonos para el futuro. Una pregunta de Ramón Ramos, ¿cómo sacan los productores sus productos a los mercados cuando existen alcabalas que son puntos de matraca, según denuncian los propios campesinos? ¿Qué mensaje puede dirigir a los militares? Lo hemos denunciado 1 y 1000 veces y es un secreto a voces. Hoy lamentablemente en las unidades de alcabala, policiales o militares, se le establece un canon al productor cada vez que pasa con alguna cantidad de producción agrícola o pecuaria a los centros poblados, vulgarmente se les martilla. Nosotros hemos denunciado eso y hay que seguirlo haciendo para que las autoridades competentes tomen los correctivos necesarios. ¿Qué le dice a los militares? Pregunta nuestro televidente. En primer lugar, decirle como hombre del seno, hijo de padres y madre campesino, nosotros los campesinos nos cuesta mucho producir y trabajar. Yo creo que deberían ustedes ponerse en ese lugar y entender que el esfuerzo que hacemos diariamente para sacar nuestras cosechas de los campos venezolanos, además para alimentar al pueblo que verdaderamente bastante lo necesita, ponerse en esa realidad y dejar o permitir, claro, siempre respetando las leyes y todo lo que nosotros tengamos que presentar en los puntos de control o en las alcabalas, permitir que el campesino y el productor siga haciendo o ejecutando su actividad productiva y económica. Bueno, termina el tiempo de la entrevista, pero agradecemos que haya venido a Globovisión a compartir con Venezuela lo que están haciendo desde la Federación Campesina.
Igualmente, bueno, muchísimas gracias a Globovisión y un saludo a todo este sector productivo. Siempre vamos a estar a la orden y vamos a trabajar en función de la producción del campo. Dani González es el vicepresidente de la Federación Campesina de Venezuela y nos acompañaba para hablar sobre el trabajo de la tierra y cómo están haciendo para sortear estas dificultades. 7:44 minutos de la mañana, regresamos en breve, no se vayan.